En medio de una crisis inédita por la falta de gas en las provincias y en la ciudad, el gobierno salió a presionar fuertemente en el Senado para lograr los apoyos necesarios que le permitan destrabar la ley de bases en el Congreso. Con el presidente en los Estados Unidos, a último momento, hay dictamen en el Senado. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Un policía de la ciudad mató a un hombre que lo amenazaba con un cuchillo. Ocurrió en un bodegón a pocos metros del Congreso de la Nación. El hombre tenía antecedentes y sus facultades mentales alteradas. Desde el Ministerio de Seguridad del gobierno de la ciudad respaldaron el accionar del policía, asegurando que actuó según el protocolo. Las imágenes quedaron registradas en un video que pudo grabar un diputado que cenaba en el lugar. Yo empecé a tomar conciencia después que corto una llamada de que había una señora mayor que le agredía a un hombre de 30 y pico, 40 años. Y un policía que de la ciudad, de esos que andan de celeste, que lo que intentaba era calmarlo. Se profundizó la crisis y la falta de gas en distintos puntos de la Argentina. La empresa brasileña Petrobras no había permitido hasta hoy a la mañana la descarga desde un barco de gas natural licuado. En ese contexto, se mantienen los cortes de GNC en estaciones de servicio en el centro y norte del país y también siguen las restricciones a la industria. En instantes te contamos las causas y las consecuencias de la falta de gas en la Argentina. El presidente Javier Milei continúa con su gira por San Francisco en Estados Unidos. Hoy fue el turno de reunirse con el creador de ChatGPT, Sam Altman. Pero además, el presidente argentino tuvo un cruce con manifestantes que lo llamaban fascista y él respondió diciendo que los fascistas son los socialistas. Buenos Aires aprende. El gobierno de la ciudad lanzó un plan para mejorar los aprendizajes en todos los niveles educativos. El plan busca cambiar la forma en que se enseñan las materias básicas como lengua y matemática y pretende además desarrollar un programa integral de educación digital. Ante los rumores contradictorios de la llegada de Ángel Di María a Rosario Central, los hinchas se enojaron un poquito y vandalizaron un mural del actual futbolista del Benfica en Rosario. En la puerta de un club hicieron esto, algunas pintadas con la pregunta: ¿vas a volver, Ángel Di María? Y ahora la cosa se complica bastante. ¿En qué quedará esta situación, tanto desde lo jurídico como también desde la posible vuelta de Fideo a Rosario? Te lo contamos en un rato. Cuando todo parecía que naufragaba una vez más, finalmente La Libertad Avanza pudo lograr dictamen de mayoría para la ley de bases. Si bien el senador Martín Lustó y el senador Mario Carambia se comprometieron a presentar nuevos dictámenes para llevar al recinto este debate, las firmas no aparecían hasta que a último momento se involucró el jefe de gabinete. Nos vamos al Senado, allí está trabajando Martín Burati. Hola Martín, qué tarde y qué noche hoy en el Senado, ¿verdad? Sí, constantemente se siguen desencadenando noticias aquí en el Senado. Está muy activa la noche aquí, sobre todo adentro. Nosotros estamos del lado de afuera en una de las puertas. Y efectivamente, como vos decías hace instantes nada más, no hace más de 10 minutos, un tuit de Martín Menem, el presidente de la otra Cámara, de la Cámara de Diputados, confirmaba lo siguiente: hay dictamen de ley bases en el Senado de la Nación. Viva la libertad, como suelen poner en todas sus comunicaciones. Y a partir de esto se empiezan a desencadenar todas las noticias que te veníamos mencionando. Más tarde, a los 5 minutos de este tuit, salió el senador por la UCR, Víctor Zimmerman, quien también decía: vamos a firmar en disidencia, pero los votos ya están. Se confirmó.
Lo que no nos dan mucha certeza, Silvina, es cómo fue que se llegó a este acuerdo. Porque lo que sí sabemos es que Franco estuvo aquí, según nos dicen, ya se ha retirado, está ahora en casa de gobierno y estaría grabando una nota en un medio de comunicación justamente para dar esta noticia él mismo. Pero lo que destrabó la negociación, como vos bien decías, es la presencia de Guillermo Francos aquí y alguna negociación de la que todavía no se conocen los detalles. Pero evidentemente, según lo que él había dicho ayer, se iba a llegar hoy a un dictamen y finalmente se llega, pero de una forma inusual, porque se esperaba que fuera durante la sesión. Ahora seguramente tendrían que convocar a una nueva sesión para que se concrete este supuesto dictamen que, según nos dicen, ya está firmado, pero que todavía no tenemos una confirmación oficial. Muy bien, Martín, muchas gracias. Esta noche entonces estamos esperando que finalmente ya no solo circule el dictamen, sino que se conozcan las firmas. Hay un número clave que es 28 firmas para que en el plenario de comisiones, las 3 comisiones que integran este debate, finalmente se pueda obtener la mayoría, que en cada una de ellas este número de legisladores ratifique con su firma que tiene una opinión formada sobre los proyectos y que está dispuesto a discutir en el recinto. Más allá de esto, seguramente los cambios de letra fina son los que se acordaron esta noche, porque aunque se avanzó con algunos acuerdos, todavía faltaban algunas definiciones sobre temas muy concretos. Y mientras los senadores debatían afuera del Congreso, se produjo una situación de mucha tensión, se produjeron incidentes, en este caso con trabajadores del sindicato del neumático, SUTNA, que se movilizaron para reclamar a partir de lo que vive este sector, que son 97 despidos, y se produjo este enfrentamiento que estás viendo con la policía. De esta manera, la Policía Federal avanzó sobre los manifestantes que estaban intentando movilizarse desde la Plaza del Congreso hasta la Secretaría de Trabajo, que se encuentra en la avenida Callao al 100. Y para dispersar a los manifestantes se usaron camiones hidrantes, también gases lacrimógenos y balas de goma. Y en medio de los enfrentamientos, la policía detuvo a un fletero que manejaba el camión donde se llevaban banderas. Después de estos hechos de violencia, la Policía Federal montó un cordón para resguardar el Palacio Legislativo y los manifestantes se replegaron hacia la mitad de la Plaza del Congreso. Con toda la gente sobre la vereda, tratando de organizar el acto, empezó la Federal a reprimir, con los hidrantes, con gas pimienta, con balazos de goma, a tal punto que hirió a muchos compañeros, incluyéndome a mí, que tengo un balazo de goma en la pierna, que ahora me atendieron las compañeras de la posta de salud, pero realmente había compañeros... ¿Esto en qué momento fue, Romina? Ahora hace menos de una hora, cuando intentaban sacar a la gente de la movilización, bueno, finalmente se resolvió desconcentrar. El gobierno de Milei y de Patricia Bullrich han resuelto que no se puede manifestar, no se pueden expresar los reclamos, no se puede poner de relieve que hay un malestar social cada vez más creciente y tampoco quieren que se ponga de relieve que hay despidos de todo tipo y color. Ustedes saben que esta tarde fue detenido el peluquero prófugo que asesinó a otro en un salón del barrio de La Recoleta. Esta noche hay una conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño de la ciudad y allí, en otro de nuestros móviles, está trabajando Cristian Doldán. Hola, buenas noches. ¿O alguien que decidió? Efectivamente, Silvina, conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, junto al ministro de Seguridad, Waldo Wolf, y también el secretario de Seguridad, Diego Kravet, después de la detención del peluquero que asesinó a su compañero de trabajo, Germán Medina, en una peluquería en Recoleta el pasado 20 de marzo. Los escuchamos. La policía, que es de la ciudad, estaba presente en la provincia desde el primer momento. Ya habíamos estado en casa de los familiares en Merlo, que queda al lado de Moreno, así que una vez hecho el llamado, nuestra policía estaba presente porque la investigación era permanente en el lugar. Y tal cual decía el jefe de gobierno, esto es multicausal. Digo, también tanta presencia policial durante tanto tiempo hace que se mantenga viva, porque había mucha gente que ya se había olvidado por ahí en algunos lugares de la fisonomía, de quién era y demás.
Buenas noches, Aldana Flores de IP Noticias. La pregunta es abierta para los tres. Ustedes estaban diciendo recién que en la localidad de Merlo se encuentran personas y familiares y amigos de Abel. Si bien esta investigación llevó su tiempo, la primera pregunta es ¿por qué no se reforzó justamente ahí más la investigación y por qué no se lo capturó antes si tenían datos que ahí se encontraban los familiares? Y por el otro lado es saber si se puede, porque obviamente que hay cosas que son de secreto de sumario, saber si en dónde se encontraba alojado, porque hay muchas versiones de que estaba deambulando en diferentes casas y hay otras que dicen que habían alquilado una casa en particular. Gracias. En relación a por qué en este momento y no antes, nosotros seguimos varias líneas investigativas relacionadas con la familia, en Corrientes y en la provincia de Buenos Aires. De hecho, se hicieron allanamientos en ambos lugares. Lo que pasa es que la red de protección que tenía este personaje hacía que lo vayan moviendo. Entonces, no es que no se allanó y no se buscó con esa punta investigativa, sino que no lográbamos dar por cómo lo cubrían. Y quiero aclarar en el sentido, y siguiendo lo que decía el ministro y el jefe de gobierno, que en realidad el llamado que se hace es un llamado anónimo, que da la sensación más de se sienten asfixiados a alguien para que ya lo agarren, porque la presencia policial incomodaba y mucho, evidentemente, un esquema de negocios que va mucho más allá del peluquero. De cualquier manera, y esta es una precisión. Bien, ahí escuchábamos al jefe de gobierno Jorge Macri junto a Waldo Wolf y también Diego Kravetz a partir de la detención del peluquero que asesinó a su compañera de trabajo en Recoleta en el pasado mes de marzo. Es parte del secreto de sumario, con lo cual no queremos interferir con la causa ni con vínculos que puedan estar involucrados y que ahora es marco de la justicia recibir toda la información que brindamos y la que puedan tener ellos para, si hubo efectivamente alguien que activamente lo protegió, también sufra las consecuencias. Último. Esta mañana las industrias en la Argentina y las estaciones de servicio amanecieron sin gas y sin GNC respectivamente, una crisis inédita del sector de la energía que se desencadenó cuando el gobierno sufrió rechazo por parte de Petrobras de una nota de crédito para la importación de un barco con gas natural licuado. El gobierno ante esta crisis inédita salió a dar explicaciones y el vocero Manuel Adorni lo hizo de la siguiente manera. Llegó al país el buque de la empresa brasileña Petrobras. Se encuentra en este momento, entiendo que en torno a las 9 de la mañana empezó este proceso, se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio volverá a funcionar normalmente en entrada a la noche de hoy. Detrás de este barco, de este primer barco, por supuesto que ya hay creo que son, no recuerdo el número, pero hay otra decena de barcos que por supuesto van a colaborar con que no haya faltante de gas ni ahora ni más adelante. En el gobierno se encargaron de aclarar durante la jornada de que Petrobras finalmente aceptó una nueva nota de crédito que elevó el gobierno argentino desde el Banco Nación y que el barco empezó a descargar gas natural licuado que era clave justamente para garantizar el suministro en más de 300 grandes industrias de todo el país, ubicadas en Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, el norte del país y Mendoza, y también en estaciones de GNC que justamente habían cortado el suministro desde ayer a la noche porque el sistema, Enargas declaró que el sistema estaba en emergencia. Esto es algo que no pasaba desde el retorno a la democracia, la interrupción total del suministro. De hecho, se interrumpió el suministro a industrias que pagan una tarifa más cara justamente para tener una garantía de no interrupción. Industrias que ya venían muy golpeadas por la recesión económica. Recordemos que en marzo las industrias, según el INDEC, cayeron 19% y que según la propia UIA cayeron las ventas, la producción y también el empleo en ese sector, con lo cual lo que se vivió hoy fue una jornada crítica para el sector industrial en la Argentina. Y en un momento hubo mucha preocupación en la calle porque seguramente lo viviste. Saliste con tu auto, tal vez trabajes a partir de lo que significa una aplicación, un medio de transporte, un taxi, y no hayas encontrado GNC, ¿o sí? Bueno, nosotros salimos a la calle, hablamos con vos y estuvimos recorriendo para tratar de ver cuál fue el panorama que se ha vivido aquí en la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, las estaciones de servicio de GNC empiezan a cerrar sus puertas debido a las restricciones en el suministro de gas natural. En Díaz Vélez y Gascón, esta estación de carga cerró el día de ayer a la 1 de la madrugada y no saben cuándo volverán a abrir. Yo hace 24 años trabajo acá, la primera vez que vivo una cosa igual. Que no hay expendio de gas para la gente no puede trabajar, no puede hacer nada, nosotros tampoco. Ariel, por ejemplo, trabaja con su vehículo y hoy se encontró con la novedad de la estación cerrada. A mi situación, yo venía a cargar acá siempre, pero hoy vengo y veo que está cerrada, pero no, todavía no vi otra. Hoy a la mañana cargué cerca de mi casa en provincia, había, pero no sé si están todas igual ahora. Llegamos al barrio de Almagro, en donde la situación es similar. Esta GNC, por ejemplo, cerró sus puertas a las 6 de la mañana y su playa de carga se convirtió en una playa de estacionamiento de vehículos, principalmente de taxis. Sin embargo, entre los conductores y los playeros, la preocupación está puesta en si esta situación podría agravarse en los próximos días. Si me quedo sin gas, voy a seguir trabajando con nafta. Claro, pero eso me imagino perjudica sus ingresos. El bolsillo. El bolsillo. ¿Cuánto es la diferencia para entender más o menos en cuanto al gasto? Hay mucha diferencia, es según el kilometraje. Yo camino más o menos 120 kilómetros y gasto más o menos 6.000 pesos de gas. Cosa que con la nafta gastaría a lo mejor 15. Claro. Ganaré un poco menos, pero trabajar voy a trabajar porque le pongo nafta y en vez de ganar 10.000 voy a ganar 5.000. Claro. Pero por lo menos no pierdo el día. Vos trabajas con el vehículo, ¿qué te pasa con esto? Y me complica la vida, pero bueno, esperemos que haya, que se pueda conseguir para poder seguir laburando, porque si encima que hay poco laburo y encima si no cargamos gas, estamos recontra complicados. ¿Cada cuánto tenés que cargar gas? ¿Cómo funciona? 2 veces por día más o menos. Yo cargo a la mañana antes de salir, después cargo al mediodía y ya con eso termino el día. Es tanto un problema para el que carga como para nosotros. Nosotros a nivel sueldo, a nivel empleado, es decir, después la patronal, cómo va a hacer frente a los gastos, porque tener parado es un problema. A nosotros también nos representa un problema, a la persona que consume el gas también es un problema. El gobierno culpó por esta crisis a las bajas temperaturas que vivimos en mayo, pero también a la gestión de Alberto Fernández. Lo cierto es que desde el 14 de mayo que el gobierno, que Enargás no compraba buques de gas natural licuado y que recién licitaron las obras para ampliar la capacidad de transporte del gasoducto esta semana. Es decir, hubo inacción oficial en los últimos 6 meses. Un policía mató a un hombre que estaba armado con un cuchillo en un bodegón del barrio de Congreso. En las imágenes se ve el momento en el que el hombre de 48 años, que había intentado apuñalar al policía con un cuchillo tipo tramontina, recibe un disparo. Esto ocurrió cuando esta persona ingresó al bar junto a su madre y el policía intentaba mediar en una escena de violencia. La secuencia sucedió a las 22:50 y quedó grabada también en las cámaras de seguridad del restaurante. Y como se ve en las imágenes, el hombre atacó al policía primero. Hubo así una amenaza con una silla y después con un cuchillo. Y el oficial intentó defenderse y tratar de controlar la situación, y es ahí cuando efectúa el disparo que le impacta en el pecho y provoca la muerte del agresor. Esta es una noche con muchas novedades. Recién escuchábamos al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Volvemos al escenario de la conferencia de prensa porque Cristian Doldán va a ampliar la información. Cristian, ¿estás con el jefe de la policía de la ciudad? Exactamente, estamos con el secretario de Seguridad, Diego Craves, que nos atiende muy amablemente. Bueno, Diego, contándonos recién junto a Macri, también junto a Wolf, sobre esta detención de Abel Guzmán, este peluquero que estaba prófugo, pero también aprovechamos para consultarte por lo que fue el policial del día, podríamos decir, ¿no? Este policía que mató a esta persona en un bar en la zona de Congreso después de que esta persona lo estaba amenazando con un cuchillo. Sí, fue un día movido.
A ver, en relación a la escena del bar, a la secuencia, está clarísimo que el oficial se ajusta el 100% al protocolo de utilización de la fuerza que tiene la ciudad, que tiene dos cuestiones. Una es la gradualidad y el otro es la proporcionalidad en uso de la fuerza. En ambos casos está más que cumplido, está la voz de alto, está el uso de la mano, está el uso de la tonfa, y recién sobre el final, cuando ya se acerca a una distancia muy cercana con un arma no letal, con un arma de uso impropio en realidad, que es el cuchillo, ahí se usa el arma de fuego para repeler la agresión, con lo cual para mí el policía sin duda actuó dentro del marco de la ley. Y en relación a la otra noticia, que es el hallazgo del peluquero famoso, después de mucha tarea investigativa, de una situación bastante peculiar, porque el peluquero no resultó ser tan un simple peluquero, sino que tenía toda una red de encubridores bastante importante en la provincia de Buenos Aires. Se pudo dar con él, para felicitar el trabajo investigativo, que no bajó los brazos, y la verdad que anduvo muy bien. Silvina, te está escuchando Diego Craves, le pedimos por favor si me pueden sacar la vuelta, compañeros. Muy bien. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Silvina Brandimarte. Bueno, primero felicitaciones porque han podido detener a este peluquero que estaba prófugo en un hecho que conmovió mucho por la violencia que esto implica, ahora a disposición de la justicia. Pero vuelvo al episodio de Congreso, porque a todos nos conmovió el hecho y el impacto de la muerte. ¿Por qué los policías de la ciudad no pueden portar más armas Taser para poder resolver este tipo de situaciones tan desgraciadas de otra manera? Porque cuando se quisieron comprar mayor cantidad de armas Taser, hoy hay poquitas que tiene la ciudad, en ese momento el gobierno nacional prohibió la importación. Son armas importadas, no dejó que entren las armas que podía comprar la ciudad, con lo cual no pudimos hacer que nuestros efectivos tengan más de este tipo de armamento. Ahora, sí también le cuento que hemos comprado otras armas que no son Taser, son de fabricación nacional, llaman Birna, que estamos proveyendo a distintos cuerpos de policiales nuestros, que también son no letales, con la idea de, bueno, en casos como este, ver de salir de esta opción de vida o muerte que da el arma de fuego, ¿no? Entonces eso es importante, pero bueno, el motivo por el cual no hay Taser hoy en la policía de la ciudad, prácticamente casi ninguna, es porque el gobierno nacional pasado no dejó entrar las armas que nosotros pretendíamos comprar. Y en este sentido, siendo que ahora hay un cambio de signo y además Patricia Bullrich, que es una mujer que ha estado siempre en línea con la posibilidad del uso de armas Taser, ¿facilitarían una negociación con Nación para cambiar esta política y que se puedan importar? Sí, yo creo que sí. Igual, como le contaba antes, tenemos esta otra opción, que es la Birna, que es un arma distinta a la Taser, porque no es un arma que dé un shock de electricidad, sino que tiene unas balines de impacto que son realmente muy efectivos y son bastante más baratas, y aparte son de fabricación nacional. Entonces es muy probable que optemos por este tipo de armamento, que en este contexto económico nos resulta más lógico, digamos. Y te agradecemos mucho, Diego, secretario de Seguridad de la Nación. Estaremos esperando y pendientes de ver cuándo se produce esta novedad para garantizar seguridad como siempre y alternativas que permitan entregar allí a estas personas a la justicia. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Luego. Y quien fue testigo de esta escena y que grabó uno de los videos fue el diputado de La Libertad Avanza, José Peluc, con quien pudimos dialogar en el mismo lugar donde ocurrió este episodio. Yo empecé a tomar conciencia después que corto una llamada de que había una señora mayor que la agredía a un hombre de 30 y pico, 40 años. Y un policía que de la ciudad, de esos que andan de celeste, que lo que intentaba era calmarlo, decirle no hables así, calmate. Y la señora la vi que entró como a resguardarse. Entonces obviamente que la discusión empezó afuera. Después que termina todo el proceso, yo me arrimo a la señora y le pregunto, señora, ¿usted venía con el señor? Y me dice, sí, es mi hijo y no quiero que vaya a dormir a mi casa porque es muy agresivo. Me parece que no tomó conciencia de lo que estaba pasando, porque ya había sido el disparo. Y ella estaba en su mundo muy choqueada. Eso es lo que yo pude apreciar. El policía, un profesional, nos cuidó a todos los que estábamos adentro, que si bien se ve poco en la filmación,
es porque nos íbamos moviendo como nos indicaba el policía. El policía en todo momento nos resguardó a nosotros y obviamente también se resguardó él, porque cuando se abalanza contra él es cuando dispara, ¿no? Se acerca un partido definitorio para Boca por Copa Sudamericana y donde hay uno también hay dos, porque estará atento no solo a su resultado, sino también al del cierre entre Fortaleza y Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana de su mismo grupo, y también a tener en cuenta porque del resultado ese puede ser que Boca se vea favorecido o termine de hundirse con la única posibilidad de clasificar al repechaje directamente, que es lo que le dará el segundo puesto de este grupo. Hoy, 9 de la noche, ante Nacional de Potosí en la Bombonera, el Xeneize pondrá como titulares a Sergio Romero, Marcelo Sarachi, Cristian Lema, el capitán Marcos Rojo, Lautaro Blanco. En el mediocampo, Kevin Zenón, Guillermo Fernández, Cristian Medina y Ezequiel Fernández. Y la delantera no integrada esta vez por los dos uruguayos, sino solamente uno de ellos, Edinson Cavani, acompañado por Lucas Hanson. No va a estar finalmente en la nómina, ni siquiera entre los suplentes, el otro uruguayo que tiene el conjunto, la Bestia Merentiel, debido a las dolencias que marcamos durante la semana. En este momento Fortaleza tiene 10, Boca Juniors 8, Nacional de Potosí 7 y Sportivo Trinidense cuenta con 3 unidades. De lo que toca hablar en este momento es justamente del partido de Racing, que cerró su participación en la Copa durante el día de ayer, y apareció Rodrigo de Paul para poder observar este mismo partido, ya casi en condición de hincha y con una camiseta que llevaba su número 7 característico, no quizás de Racing, sino también del seleccionado argentino. Se acercó a ver el encuentro como un hincha más, lo hizo en compañía de su hija, también una pequeña fanática de Racing, y se mostró en el palco de Lanús durante el triunfo por 3-0 ante su rival Sportivo Luqueño de, lógicamente, Copa Sudamericana. Fue arrollador lo que hizo Racing durante esta participación y, De Paul estuvo para observar este último partido. Recordemos que el jugador del Atlético Madrid está en Argentina porque vive ahora sus últimos partidos para poder estar junto a la selección argentina de cara a lo que será los 2 partidos amistosos y también su partida a Estados Unidos para disputar la Copa América, siempre y cuando esté como una fija en la lista de Lionel Scaloni. Otro de los que parece ser una fija en la lista es Ángel Di María, que también parecía ser una fija para fichar por Rosario Central, pero hasta ahora las cosas se complicaron un poco. Y con estos vaivenes parece que algunos hinchas perdieron la paciencia y se tornaron un tanto violentos. Lo demostraron con esta pintada, vandalizando uno de los murales más bonitos que tiene Fideo en un club de barrio, Los Toritos, que se ubica allí en Rosario. Lo hicieron de esta manera. La pregunta es, ¿vas a venir o no, Ángel? Se vio junto también algunos insultos. Se entiende por los insultos que fueron también fanáticos de Newell's y no tanto de Rosario Central los que se acercaron a escribir, debido a que lo hicieron con la referencia al insulto, o mejor dicho, a la caracterización de sin aliento, como se refieren los de Newell's a los de Central. Y hoy amanecimos con neblinas en horas de la mañana y hasta el mediodía sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Claro, condiciones de humedad. La temperatura mínima estuvo cerca de los 8 grados y la máxima en horas de la tarde con cielo parcialmente nublado fue más agradable respecto de días anteriores, alcanzó los 17 grados. Hay buenas noticias relativamente para los próximos días, ya que se esperan condiciones no tan frías y además con temperaturas más agradables durante horas de la tarde. Pero vean que van a volver las precipitaciones y las nevadas a la región patagónica. Sobre la zona central ahora les voy a detallar, pero se esperan nevadas fuertes para el resto de la semana en toda la cordillera de la Patagonia, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Y la precipitación que vemos acumulada sobre la región del Río de la Plata está pronosticada para el próximo sábado a la noche, domingo a la mañana, cuando llega el próximo frente frío con viento pampero, y previamente al descenso de temperatura que se espera para el domingo a la tarde, las lluvias que no van a acumular mucha cantidad de precipitación, pero la
la inestabilidad va a estar presente. Así que en resumen siguen las condiciones agradables en cuanto a temperatura, pero con mucha humedad hasta el fin de semana inclusive. Pero les quiero hablar de lo que estuvo pasando a lo largo del mes de mayo, porque se va a confirmar la noticia de que seguramente el lunes que viene, cuando termine el mes de mayo y se analicen todas las estadísticas, de que mayo fue el más frío de toda la serie histórica a nivel nacional, con un desvío de temperatura de 2,46, casi 2,5 grados de desvío negativo, es decir, impresionante el frío que se extendió durante gran parte de mayo en el territorio nacional. Vean que excepto la provincia de Misiones, todo el país está pintado de color azul, significa que se presentaron condiciones más frías respecto de lo normal. Pero el podio lo tiene Santa Cruz, también Neuquén, Río Negro, la zona de Cuyo, Córdoba, gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde se registraron muchas mañanas con heladas, con temperaturas negativas, y también sobre el noroeste argentino. En segundo lugar va a quedar el año 2007 con un desvío negativo de 2,31 y en tercer lugar 1988 con un desvío negativo de 2,26. Les cuento que a nivel local la ciudad de Buenos Aires este mes de mayo va a quedar en el ranking 5, en quinto lugar, antecedido por 1988, 1987, 2007 y el año 2016 es el podio 4 de los mayos más fríos a nivel local Capital Federal. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando del gas del GNC y su suministro. ¿Y qué pasa con la industria? Y en particular con la industria textil y más temas como siempre lo hacemos aquí en Noticias a las 20:30. El presidente Javier Milei continúa con su gira por los Estados Unidos, en Los Ángeles, allí en California. Buena parte de los contactos tienen que ver con visitar a empresarios dedicados a la tecnología. Hizo una gira en la Universidad de Stanford, por cierto, pero el tema son los negocios. Leandro, contanos qué pasó hoy, con quién se reunió el presidente. Hoy el presidente tuvo una agenda muy nutrida de reuniones con algunos de los empresarios tecnológicos más importantes del mundo. De hecho, fue a visitar a Sam Altman, que lo vemos en pantalla, en la foto con el presidente. Sam Altman es el creador del ChatGPT, uno de los motores de inteligencia artificial pioneros en el mundo, y también es uno de los fundadores de WorldCoin, una startup que tiene presencia en la Argentina, que es la que escanea iris, o sea, los ojos de las personas, lo sube a una base de datos, esos iris, y paga como compensación con criptomonedas. Bueno, se reunió con él, seguramente estuvo hablando de esos dos proyectos, inteligencia artificial y WorldCoin. Luego también fue a visitar la sede de Apple, se reunió con el CEO Tim Cook, y también fue a los cuarteles generales de Google, donde también tuvo una reunión con el CEO. Fue una agenda nutridísima, pero también estuvo hoy dando justamente, mientras viajaba a uno de esos lugares, fue interceptado por manifestantes que empezaron a gritarle fascista, y Milei se acercó a ellos y mantuvo un diálogo. Vamos a ver cómo fue. Milei, fascista, no queremos tu visita. Milei, fascista. Digamos, los fascistas son los socialistas, los liberales somos opositores. Es decir, y dejen de defender a asesinos. Milei, fascista, no queremos tu visita. Milei, fascista, no queremos tu visita. El presidente siempre a donde va tiene seguidores y detractores, ¿no? Este fue un episodio más. Luego fue a Stanford, una universidad muy importante de la costa oeste. Fue recibido por Condoleezza Rice. Condoleezza Rice fue secretaria de Estado de George Bush hijo. Estuvo en su gobierno, ahora se dedica justamente al mundo académico y tecnológico. Y allí dejó una frase un tanto polémica cuando habló del consumo y la necesidad de que el Estado no intervenga aún en las circunstancias más extremas. ¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Bueno, allí entonces el presidente Javier Milei, en un escenario de mucho prestigio, como es el plano académico que brinda Stanford, y sus ideas polémicas, por cierto. De acuerdo a cómo se interpretan algunas de estas ideas, esto de que la gente, frente a la posibilidad de morirse de hambre, algo va a hacer, ha generado todo tipo de comentarios. Uno puede pensar
que puede protestar, otros pueden pensar, no, el ingenio hará que finalmente se encuentre alguna alternativa para que sin mayores ayudas pueda salir adelante. Pero de todas maneras ha dejado allí todo un debate y una cuestión bastante delicada desde el punto de vista de la política y como al alcance de la mano de cualquier líder social como para elaborar alguna respuesta, ¿verdad? Sí, todos argumentos llevados al extremo, ¿no? Argumentos llevados al extremo y un poco que opacan el motivo de la gira. Recordemos, la gira busca posicionar a Argentina como un polo de inteligencia artificial. Lo que están buscando son inversiones. De hecho, mañana tienen otras reuniones, están intentando cerrar, digo intentando cerrar porque fue anunciada pero todavía no estaba confirmada, un encuentro con Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, de Facebook, y el viernes terminará la gira con un regreso y una escala en El Salvador para presenciar la asunción del segundo mandato de Bukele. Justamente una gira que tenía una intención de encontrar inversiones, culmina o promedia con esta frase polémica y poco feliz del presidente en Stanford. Y uno de los temas fuertes del día, además, tiene que ver con la situación de la provisión de gas del GNC, sobre todo cuando se llegan a interrumpir algunos contratos que permiten esta posibilidad y también otros que no son interrumpibles. ¿Te pasó de recorrer estaciones de GNC y no poder cargar? ¿Ha pasado esto en tu industria? Vamos a saludar esta noche a Raúl Olocco, que ha sido secretario de Energía de la Nación durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por esta ida y vuelta. Con frío. Claro. ¿Y tiene gas? Sí, no, o sea, a nivel domiciliario es lo último que se corta. O sea, restablecer el servicio a nivel residencial significaría ir casa por casa revisando las instalaciones. Estaríamos 2 o 3 meses sin gas. Claro. O sea, por eso es que hay un protocolo y aunque a algunos no les guste, bueno, necesariamente cuando hay una crisis de este tipo se empieza a cortar a las proveedoras de energía eléctrica térmica, se empieza a cortar a los industriales. Y como en este caso, donde se unieron una serie de eventos, al gas natural comprimido, o sea, las estaciones de servicio. Por eso es que ha sido más impactante que otras veces, ¿no? Claro. Lo que nos encontramos es con un panorama de que haga frío en invierno no es noticia. Pero lo que es noticia es que pasan los años, se suceden los inviernos con mayor o menor intensidad y el tema de que la producción del gas no sea suficiente es una cuestión que se repite, ¿no? Es como que no se terminan de tomar las decisiones políticas como para poder dejar de lado esta cuestión. Me voy a ir a la calle, porque usted tiene frío, nosotros aquí también, y en la calle ni les cuento. Uno de nuestros móviles con Cristian Doldán está trabajando en el barrio de Constitución, haciendo una recorrida. Cristian, ¿con qué te encontraste? Silvina, sí, estamos en Humberto Primo y Lima, acá en el barrio de Constitución, estación de servicio de GNC que continúa sin abastecimiento, continúa sin GNC para que los vehículos puedan cargar. Lo que vemos, una hilera grande de taxis, ¿sí? Autos que funcionan como taxi están estacionados acá a la espera de que llegue el GNC, de que puedan llegar a cargar y volver a trabajar. Los vemos acá en el interior del bar. Si giramos hacia la izquierda vamos a ver como muchos de los trabajadores están esperando que llegue el GNC para poder cargar a sus vehículos y poder trabajar. Nos decían acá, mientras nos vamos acercando hacia el interior, bueno, nos comentaban que desde esta estación de servicio que en el día de hoy no habían tenido la noticia de poder recibir, de que iban a estar recibiendo el GNC, así que esta es la situación a esta hora, ¿no? Desde el gobierno habían informado que iban a realizar, que se iban a normalizar el abastecimiento del expendio del GNC para que puedan empezar a trabajar, fundamentalmente taxistas, fundamentalmente trabajadores de aplicación que utilizan el auto para poder trabajar, pero bueno, a esta hora la situación es la siguiente. A ver, yo me voy a acercar un segundito a ver si podemos dialogar con algunos de los taxistas. Permiso, estamos en vivo para el canal de la ciudad. Les hago
Una consultita acá. Gracias. Viendo el partido acá, una consultita. En el día de hoy, ¿cómo hiciste para poder trabajar o no trabajaste? No, nada, nafta. A nafta. A nafta. Bien. O sea, ¿recorriste varias estaciones de servicio? Sí, no hay ninguna abierta. Por lo menos que están expendiendo a GNC. Y me imagino a nafta no es lo mismo que con GNC al rendimiento. ¿Cómo es la situación? Gastás más del doble. Pero bueno, esperemos que para mañana se solucione. ¿Y a la espera ahora ustedes están con el auto acá esperando en esta estación de servicio? No, viendo el partido y bueno, seguiremos laburando a nafta. Gracias, No, por favor. Está muy bien. La situación de algunos de los trabajadores, en este caso, que bueno, como decíamos, esperan que pueda llegar a restablecerse el expendio de GNC para poder volver a trabajar, teniendo en cuenta que, como nos decía, ¿no? Bueno, a nafta le sale mucho más caro poder poner en funcionamiento el auto y obviamente las ganancias para ellos en el día son mucho menores. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Le voy a preguntar una vez más a Raúl Oloco, entonces, esta idea de por qué, si sabemos que hace frío en el invierno, que sube la demanda, no llegamos a poder satisfacer esa demanda de gas que tenemos en esta temporada. Es una cuestión que se repite. ¿Por qué no se puede solucionar? Es muy simple. Hace 20 años que la economía argentina no crece. Lo que necesitamos es una provisión estable de gas. Por ejemplo, que en verano se consuma prácticamente lo mismo que en invierno, pero que las industrias tengan seguridad de tener el gas necesario para su producción. Cuando logremos eso con capitales que vengan y inviertan en Argentina, entonces no vamos a tener estos problemas repetitivos. Entonces, hoy dependemos del poco gas que nos manda Bolivia, de que 2 compresores se revienten como pasó, o que eventualmente el gasoducto que viene de Neuquén funcione a la mitad. Hemos gastado toda la plata, no hay plata, dice el presidente. Nos hemos gastado todo el dinero y el Estado no tiene para invertir. Raúl, se tienen que venir capitales extranjeros que por supuesto tienen que cuidar el medio ambiente como corresponde, tienen que dejar las regalías como corresponde y que exijamos los argentinos, pero no podemos seguir así. De lo contrario, el mes que viene o el año que viene va a ser mucho peor. Raúl, esta es información de último momento. Recién el Comité de Emergencia del Gobierno decidió reanudar el servicio de gas a aquellas industrias y a aquellas estaciones de servicio que tenían contratado el servicio en firme. A partir de esta medianoche reanudarán justamente el suministro de gas. Las demás empresas, las demás industrias, las demás estaciones que tenían un servicio interrumpible van a seguir sin suministro. ¿Qué significa esto y cuáles son las consecuencias? Yo creo que se va a ir restableciendo de a poco. Se dan 3 fenómenos fundamentales. Aparentemente las 2 compresoras, una en Córdoba y en San Luis, que estaban rotas, ya están arregladas. El barco que habían comprado a Petrobras está inyectando gas natural licuado al sistema. Y sobre todo ha minorado un poco los grandes fríos. Hoy, por ejemplo, en gran parte del país hemos tenido temperaturas cercanas a los 20 grados. En este momento, por ejemplo, acá en Córdoba tenemos una temperatura de 14 grados. O sea que se dan una serie de fenómenos para que teóricamente mañana esté restablecido. No va a ser para todos iguales. Es como dice el comunicado, los contratos en firme, o sea, las estaciones de servicio que tengan contratos en firme, seguramente a las 12 de la noche, por decir una hora, van a tener gas natural comprimido. Las que no tengan contrato en firme, o sea, que han firmado que es interrumpible y quizás demore un poco más. Pero yo creo que mañana el tema, sobre todo en las estaciones de servicio, en gran parte del país va a estar solucionado. Ahora, Oloco, me preocupa también otra cuestión, porque hoy hablamos del gas, pero también en invierno tenemos una demanda muy alta de electricidad. Hay un cambio en el sistema de calefaccionar los hogares, por ejemplo. En muchos casos el gas se usa para que algunas usinas puedan producir electricidad y la idea y la inquietud queda allí siempre flotando. Frente a este panorama de invierno, ¿usted cree que también puede afectarse este servicio o no?
El sistema está al límite también de la energía eléctrica. Para colmo, Brasil nos estaba enviando casi 2.000 megas de energía y por el tema de las inundaciones dejó de hacerlo, ¿no? Las usinas térmicas de generadoras de energía por lo general funcionan en forma dual, a gas natural comprimido, a gas natural, sí, o a combustibles líquidos, fuel oil y gasoil. Por eso es que cuando usted observa las compras que hizo el gobierno, o sea, la empresa Enarsa, al exterior, hay mucho combustible líquido. Eso es justamente para asegurar la generación. Lo que pasa es que hay muchos equipos fuera de servicio. Ajá. Pero bueno, es parte de lo que hablábamos recién. Ahora, mientras no crezcamos en forma ordenada a nivel económico, el sistema energético no va a funcionar. Pero entonces estamos en un escenario de fragilidad, porque con el gas dependemos de la provisión del exterior y con la electricidad de alguna manera también. El sistema es frágil. Y sí, y justamente, o sea, es parte de lo que se debe solucionar, pero no es un problema energético. O sea, le hago una pregunta. ¿Un panadero va a producir pan a pérdida? Entonces, en la generación eléctrica o en el gas es lo mismo. O sea, si hay empresas que quieren venir al país a explotar el gas que tenemos en cantidades fenomenales, casi para 400 años de consumo argentino, y no lo dejan porque el cepo no les permite invertir, porque no pueden remitir utilidades del exterior, porque no pueden disponer de su inversión como corresponde, y bueno, vamos a estar siempre en este modelo de fragilidad. O sea, la economía en este caso es culpable de lo que está sucediendo a nivel energético. Claro, el tema a pesar de que el gobierno, sobre todo de los Kirchner, era al revés. El sector energético condicionaba a la economía, ¿no? Ajá. Bueno, de todas maneras, sigue siendo preocupante el escenario porque en medio de esta discusión sobre la economía, la rentabilidad, la remesa de divisas, lo que está en juego es la calidad de vida de la sociedad en general, pero también la posibilidad de que se amplíe la capacidad de producción de las empresas. Es como un perro que se mueve de la cola de alguna manera, ¿no? O el huevo o la gallina. Claro. Pero por eso tenemos todas las posibilidades para salir. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos litio. O sea, podemos generar casi las mismas divisas que el campo argentino. O sea, si no lo hacemos es por culpa de mucha gente que parece que no quiere cambiar, ¿no? O sea, hace 20 o más años que estamos en esta parálisis económica que nos conduce inexorablemente a este tipo de crisis. Bien. Cada vez se van a agudizar más. Raúl Oloco, ex secretario de Energía durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, le agradezco mucho este ida y vuelta para ayudarnos a entender cuál es el escenario en el que estamos cuando hablamos de un sistema frágil en materia energética aquí en la Argentina. Buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. A usted. Y otro tema que nos preocupa y sobre el cual venimos hablando prácticamente todas las noches tiene que ver con la producción en la Argentina, en sus distintas alternativas. En particular, esta noche vamos a volver a poner el foco en la actividad industrial, porque estamos conociendo algunos datos que nos preocupan por lo que implica, y en particular en la industria textil. Por eso esta noche quiero saludar a Raúl Utin, que es parte de la Fundación Proteger de la Unión Industrial Argentina y que además está trabajando en un centro de estudios que hace un seguimiento sobre la actividad de la industria nacional. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto. Gracias por llamarme, por permitirme expresarme frente a tus oyentes. Televidentes. Raúl, ¿lo afecta en algo el tema de la situación energética en este momento en la industria o son otros los factores? Primero te corrijo, yo no soy parte de la Unión Industrial de la Argentina, yo soy el secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Muy bien. Y por supuesto soy miembro de la Comisión Directiva de Proteger. Sí, dijimos que era parte de Proteger. ¿Lo afecta la crisis energética o no? Mira, la crisis energética te afecta en la medida que te doy dos números concretos de mi empresa. Pagaba 13 millones y medio de luz
al mes siguiente pasé a pagar 49.700.000. ¿De un mes a otro esa fue la variación? Sí, 4 veces. ¿Usa gas en su industria? Usamos gas, pero no nos cortaron el gas. No lo cortaron. No. A la pequeña y mediana empresa no le cortaron el gas. Lo cortaron nada más a los grandes consumidores, a las estaciones de servicio. Sí, queda claro. Le preguntaba porque como estamos haciendo un seguimiento caso por caso, nos interesaba saber, y porque tengo entendido que hoy la industria textil en la Argentina está atravesando por un panorama delicado. ¿Por qué? Espantoso, realmente espantoso, porque fíjate que el 88% de las empresas textiles han disminuido su capacidad de trabajo. El 79% ya registra caída de venta, caída de la venta. Vamos a un caso concreto. Yo estoy trabajando a 1/3 de capacidad instalada. 1/3. ¿Desde cuándo? Y desde... esto se fue cayendo desde octubre, septiembre del año pasado hasta ahora. ¿Qué produce usted, Raúl? Yo fabrico telas no tejidas. Ajá. ¿Y hay menos demanda en el mercado? Claro. ¿Por qué? Nosotros veníamos trabajando 24 horas, 7 días por semana. Fuimos junto a otra empresa local los que logramos hacer el producto necesario para luchar contra la pandemia. Nosotros hacemos la tela para los barbijos, hacemos la tela para los camisolines médicos, entre otros productos. Sí. Entonces se trabajó muy intensamente durante mucho tiempo. Lamentablemente, a partir de septiembre-octubre se fue cayendo el mercado, y el mercado se cae fundamentalmente, nosotros que dependemos del mercado interno, se cae cuando el salario real empieza a caer. Cuando los trabajadores, cuando la sociedad en su conjunto no tiene una moneda en el bolsillo, se te cae el mercado. Claro. Recién decías, perdón, que estabas con 1/3 de capacidad instalada en tu empresa. Trabajando a 1/3. ¿Y qué estás haciendo con el empleo? Porque hay muchas empresas que cuando viene la época de la crisis, bueno, tienen que recortar, y un costo es el costo salarial. ¿Qué estás haciendo con eso? Por supuesto. Nosotros hicimos algunas movidas, indiscutiblemente. No estamos reponiendo, no estamos reponiendo gente, no estamos tomando gente. Hemos reducido al máximo la cantidad de horas extras. Veníamos con una cantidad importante de horas extras. También hemos reducido el sábado y el domingo, que se pagan doble o triple, depende si trabajas a la noche. Todo eso se redujo y eso ayudó bastante. En la medida que la crisis siga su cauce, se seguirán tomando medidas de ajuste. ¿Eso significa que puede haber suspensiones o despidos? Mirá, nosotros por un tema que vivimos todas las pymes, vivimos de esta manera. Nuestro contacto con la gente es diario y permanente. Yo tengo trabajadores que tienen con nosotros más de 30 años. Entonces son como parte de la familia. No es fácil despedir, no es fácil despedir. Y suspender tampoco, porque en definitiva vos sabés que le estás quitando la posibilidad de comer, de vestir a los pibes, de mandarlos a la escuela, entonces de comprar medicamentos. Entonces vos tenés que tener sensibilidad social. El presidente siempre habla de rebote de la actividad en forma de V corta. Olvidémonos de la letra. ¿Vos ves luz al final del túnel? ¿Ves una salida de esta crisis pronta? Mirá, eso es una... Ahora la frase es vamos a recuperarnos según una V corta. Antes era hay que pasar el invierno, decía el Sogaray, nunca llegó la primavera. Claro. Macri decía los brotes verdes, los brotes verdes se secaron antes que se derramara la copa. Y así sucesivamente. Todos sabemos, y los empresarios pymes sabemos perfectamente, que por el mismo camino nunca vamos a llegar a un lugar distinto.
Claro. Y este camino ya lo vivimos varias veces. Pero no hay esperanza en que haya alguna medida, algún tipo de inversión, alguna política que favorezca una reactivación de la industria. Mirá, la inversión viene cuando tiene para qué, cuando hay un mercado que consuma. Hoy no tenemos ni mercado interno ni mercado externo. Imagínate que desde diciembre a la fecha los valores en dólares subieron el 700%, el costo en dólares. Entonces, lo que antes era barato en diciembre, hoy es carísimo. La Argentina es carísima. Por eso no tenemos más turismo, por eso que se frenó totalmente la exportación. ¿Cuántas empresas industriales cerraron o están en una situación delicada en este momento? Si se puede cuantificar, si tenemos un número. No lo tengo el número, pero sí te puedo decir que ya, por ejemplo, el sector textil, esto para dimensionar lo que significa. El sector textil agrupa 540.000 personas a lo largo de toda su cadena de valor. O sea, desde el que junta algodón en el Chaco hasta la señora que fabrica vestidos en Palermo, Hollywood. 540.000 personas. Si a eso le sumamos la gente de sus familias, tenemos 2 millones de personas. 2 millones de personas es más que la población de Mendoza. Por lo tanto, el sector es muy, muy importante y te puedo asegurar que, como te dije antes, el 79% de las empresas está tomando algún tipo de medida respecto a su personal, o suspensiones, o quite de horas extras, o vacaciones adelantadas. Ha quedado claro. Nosotros los usuarios nos quejamos porque los productos textiles son caros en la Argentina para el nivel de ingreso también, ¿no? Y a veces está esta cuestión que suele decirse, bueno, se abre la importación a la ropa viene más barata desde el exterior, entonces el mercado local se inunda de prendas que están confeccionadas en Asia, de calzado que está confeccionado en Asia, en Brasil. Ustedes no pueden bajar los costos, no pueden empatar esos precios. Mirá, hoy por hoy en Argentina todo producto manufacturado es caro. El ejemplo más burdo, un auto vale el doble de lo que vale en Chile. La leche en Argentina vale $1.47, mientras que en España vale 0.90 de dólar. Estamos hablando de la leche, estamos hablando del país de la leche y del trigo. Entonces, hay algo que escapa a las posibilidades de un industrial pequeño y mediano. Tiene que buscar el problema en otro lado. Cuando el problema es de todos, el problema está en otra parte. Si el problema puntual es la ineficiencia de una industria, entonces sí, atacá esa industria. Pero acá el problema es de todas las cadenas de producción. De hecho, de las 14 cadenas que mide el INDEC, las 14 están dando negativas. Muy bien. Raúl Utting es industrial, un referente del sector PYME, industria 23 textil. años llevo de industrial. Nada más ni nada menos. Las situaciones que habrá vivido, ¿no? Con los vaivenes de la economía. Desde Martínez de Oz para acá, todas. Perfecto. ¿Cree que muy rápido, por sí o por no, cree que se puede repetir el fenómeno de Martínez de Oz en estos próximos meses o no? ¿Sí o no? Se está repitiendo, sí. Raúl, muchísimas gracias. Por favor. Buenas noches. Un gusto. Y además te contamos que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó Buenos Aires Aprende. ¿Qué es esto? Bueno, es un plan para poder cambiar el sistema de aprendizaje en las escuelas primarias y también en las secundarias. El jefe de gobierno informó que de acuerdo a las pruebas realizadas en las escuelas, los alumnos de la ciudad están 2 veces mejor que los del resto del país. Pero atención, porque 4 de cada 10 chicos de primer grado no pueden reconocer las letras. Y al terminar la secundaria, 3 de cada 10 chicos se encuentran en los niveles más bajos en lengua. Mientras que en matemática eso ocurre en 6 de cada 10 alumnos. Esto, sobre todo, está generando una alternativa, que es el Plan Buenos Aires Aprende, que propone cambiar la forma de enseñar a leer y a escribir para que haya una intervención mucho más directa y guiada por parte de los docentes. Los alumnos no obtienen verdades básicas o conocimientos básicos de lengua y matemáticas. No vinimos acá a hacernos los tontos, no vinimos a fingir demencia.
hacer como si todos los chicos estuvieran aprendiendo, porque no nos está pasando. Por eso queremos presentar este nuevo plan estratégico, que es muy concreto, que no plantea objetivos inalcanzables y que tiene algunas bases, que son los aprendizajes fundacionales, con metas de 2 a 4 años, la innovación en la enseñanza y en el aprendizaje, la transformación digital como herramienta, pero no solo como un fin en sí mismo, y que cada profesor, cada alumno, cada maestro pueda dialogar y utilizar esa tecnología, no que sea una irrupción desordenada en la clase. Así como le escuchás, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, saludó de una forma muy particular a Vincenzo De Luca, que es el presidente de la región italiana de la campaña, quien anteriormente se había referido a ella como la stronza. Voy a usar una palabra diplomática, como una imbécil en italiano. Meloni acudió a la inauguración del polideportivo de Caivano, donde la esperaban las autoridades. Y al saludar a De Luca, se presentó con "Sono quella stronza de la Meloni". Soy la imbécil de la Meloni. Alrededor de 10.000 personas protestaron en París contra el ataque aéreo israelí en la ciudad de Rafah, en Gaza. Los manifestantes se reunieron frente a la embajada de Israel en el centro de la capital francesa y corearon consignas pro-palestinas. Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dispersó con gases lacrimógenos durante el operativo. Más temprano, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había comentado que estaba indignado por el ataque aéreo israelí. Y vamos a ver imágenes espectaculares para verlas de cerca, por supuesto, de un volcán en Islandia. Volvió a entrar en erupción, reiteradas erupciones. Este volcán en el sudoeste de Islandia lanzó durante el día de hoy lava incandescente a 50 metros de altura, en la que fue su quinta erupción desde el mes de diciembre pasado. Las autoridades habían advertido del riesgo de una nueva actividad volcánica en la zona, al sur de la capital, en Reykjavik. Los estudios mostraban que el magma se estaba acumulando debajo de la tierra y las fuentes de lava alcanzaron los 50 metros de altura, y la longitud de la fisura parece ser de unos 2,5 kilómetros y sigue creciendo, dijeron los especialistas de la Oficina Meteorológica en un comunicado emitido durante la mañana de hoy. Las imágenes que se viralizaron durante la tarde de hoy eran impresionantes. Claro, con drones ahora es mucho más fácil poder acercarse a una distancia poco prudente, pero poder de esta forma tomar buenas imágenes de la erupción volcánica y de la emisión de los gases desde la superficie volcánica. Y desde Islandia nos vamos para China. Allí, lamentablemente, el tema es meteorológico, no es geológico como el de recién. Y fuertes lluvias causaron severas inundaciones en la ciudad de Yulin, situada en la provincia de Guangxi, en el sur de China. Lamentablemente se confirmaron el fallecimiento de por lo menos 3 personas. Hubo inundaciones hasta en la zona de los subtes. Era impresionante ver cataratas, cascadas de agua ingresando a la zona subterránea. Y desde China nos vamos ahora con un fenómeno opuesto a India, en el mismo continente, pero con altísimas temperaturas, un bloqueo atmosférico, una zona de alta presión, deja sequía, falta de lluvias, que es lo normal, ya en esta época del año suele llover mucho en la zona de China, y 52,3 grados centígrados, batiendo récords tras semanas de calor agobiante. La capital, Nueva Delhi, registró su marca más alta en medio siglo, y bueno, en medio de la preocupación por conseguir medios para hidratarse, los habitantes en general del norte de India estuvieron luchando contra una implacable ola de calor que dura varios días y que obligó a cerrar escuelas en algunos lugares y aumentó el riesgo de insolación para los trabajadores que trabajan al aire libre, lugar que es muy común, o mejor dicho, labores que son muy comunes en el norte de la India. Va a seguir la ola de calor por lo menos hasta el próximo domingo, con marcas de hasta 50 grados. Cuando volvamos de la pausa vamos a estar ya en este último tramo de noticias a las 20:30 y vamos a anticiparte algunas cuestiones que tienen que ver con el deporte y también el tiempo. Estamos de ida y vuelta.
Juan Cruz, hablemos de deportes. En este caso de fútbol y argentinos que se están desempeñando en el exterior. No estuvo tan bueno el panorama hoy, ¿no? Jugaron bien, la verdad que tuvieron una muy buena actuación, pero el resultado no se dio. Eso es lo que sucede en las finales, y más cuando se estira tanto el partido. Un 0-0. Estos son los festejos de la gente del Olympiacos. Bueno, las hinchadas en Grecia son tan pasionales como las de Turquía, como las del resto de los equipos europeos que se manejan de estas formas. Hay países a los cuales quizás no se le da tanta importancia por el atractivo futbolístico que proponen dentro de la cancha, pero sí fuera, ¿no? Cómo lo viven de esta misma forma, y así festejó el Olympiacos su regreso al triunfo dentro de las ligas europeas. Quizás no es la competencia más importante, pero para ellos sí lo fue. Nacho, nos vamos. Contanos qué pasa con la temperatura y sobre todo qué va a pasar mañana. Bueno, Silvina, a esta hora no hace tanto frío, entre 14 y 15 grados es la temperatura en Capital Federal, dependiendo si estamos cerca o lejos del Río de la Plata. El cielo parcialmente nublado, el viento sopla del norte a 9 kilómetros por hora, la presión alta, 1020 hectopascales, y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Mañana va a amanecer con una mínima relativamente agradable, tiempo no tan frío, mañana fresca, 12 grados la temperatura prevista para la mañana bien temprano, el cielo parcialmente nublado, aunque atención a las neblinas y los bancos de nieblas, especialmente en el Gran Buenos Aires. Se puede reducir mucho la visibilidad cerquita del amanecer. El viento leve del oeste, mañana sale el sol a las 7:51. La humedad altísima, cerca de la saturación, 97%. Y en horas de la tarde vamos a ver sol con mezcla de nubes, el viento leve va a continuar soplando del sector oeste y la temperatura máxima, mirá, 17 grados, te regalo de máxima para mañana a la tarde. Una tarde agradable en cuanto a la temperatura y a las condiciones meteorológicas en líneas generales. Y hacia la noche, la temperatura 14 grados, el viento leve del noroeste y otra vez la humedad elevada, 91%, con probabilidad de neblinas cerca del Río de la Plata. En las zonas costeras hacia la noche es más fácil que se forme ese fenómeno meteorológico. Ya te comento que el viernes va a seguir similar, el sábado también, y el domingo alguna lluvia, llega un frente frío y después el pampero se lleva toda la humedad y la semana que viene arranca fría. Muy bien, Nacho, te agradecemos mucho todos estos anticipos cuando viene un 1% ahí. Mucha humedad. Claro, gracias, Nachito. Por favor. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana jueves volvamos a encontrarnos para hacer juntos Noticias a las 20:30. Chau, hasta mañana.